Pues sin duda, hermanos, estamos muy contentos de reunirnos nuevamente y vamos a iniciar nuestra reunión de entre semana. Vamos a hacerlo como es debido, vamos a disfrutarla plenamente. Así que vamos a iniciarla, hermanos, con una canción que le da la alabanza a Jehová. Es la canción número 115, Gratitud por la paciencia de Dios. Esta está basada en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Así que vamos a entonar juntos esta canción. Después de la canción, la oración nos la hará el hermano Francisco Cruz, por favor. Imagínese a un hombre feroz, un hombre que hervía de rabia, de coraje, nada más de ver a un siervo de Dios, a un seguidor de Jesús. Imagínese usted, la Biblia dice que todavía en cierto momento respiraba amenaza y asesinato contra los siervos leales. Bueno, como vimos en la canción, se va a analizar la gran paciencia. Cómo Jehová Dios extiende su atención a personas como estas. Y después de ser un perseguidor acérrimo, se hace un siervo de Jehová, dedicado, entusiasta, animado. Así que para muchas personas hoy, quizás les puede parecer difícil, hasta considerarlas indeseables, pero a la vista de Jehová cambian. ¿Qué es lo que hace esos cambios? Eso es lo que vamos a tener presente en nuestra reunión de tesoros de la Biblia. Así como esto, también hay una pregunta que ahí se analiza. ¿Por qué le preguntó Jesús a Saulo? Fíjese la pregunta. ¿Por qué me estás persiguiendo? Bueno, si usted analiza el contexto, Jesús ya no estaba. Jesús ya estaba en el cielo. La expresión, ¿por qué me persigues? ¿O por
qué me estás siguiendo, buscando, asediándome? Tiene algo muy importante. Eso es lo que vamos a poner mucha atención en los comentarios que se van a dar en Perlas. Va a ser muy interesante, hermano. Y Seamos Mejores Maestros, bueno, estamos en diciembre, así que vamos a empezar con ideas para conversar con el propósito que tiene Jehová para la vida. Y así como eso, vamos a estar analizando cosas muy importantes. Mire, por ejemplo, vamos a analizar por qué se necesita el aguante en las necesidades. Y otra cosa que también vamos a ver es los logros de la organización. Oiga, ese video está interesante y nos va a motivar sin duda. Así es que, hermanos, pues vamos a dar inicio a nuestra reunión. Vamos a considerar este tema de feroz perseguidor a testigo entusiasta. Nuestro hermano Jorge Aguirre nos estará disertando esta consideración. Le escuchamos, hermano Aguirre. Saulo hervía de rabia contra los seguidores de Jesús. Por eso, trató de ampliar la campaña de persecución que tenía contra ellos. Fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para poder entonces ir a buscar a aquellos que le autorizaran, perseguir a aquellos que estaban en Jerusalén, hombres y mujeres que pertenecían al camino de Jesús. Quería entonces también traerlos, y como bien puede usted ver en su guía de actividades, tenía esa posibilidad el sumo sacerdote de poderle dar esa licencia. Pero, ¿qué le ocurrió a Saulo en camino a Damasco? Bueno, lo había debilitado el largo viaje o quizás el calor de mediodía. Lo que sucedió, hermanos, fue que Jesucristo se le presentó a Saulo en medio de la luz y entonces se convenció de que Jesús era el Mesías. ¿Qué se tuvo que ver obligado a reconocer Saulo? Que los seguidores de Jesús predicaban, lo que predicaban era cierto. El único camino que le quedaba entonces era unirse a aquellos cristianos. Por eso, Saulo pasó de ser enemigo enconado del mensaje de Jesús a uno de sus más fervientes defensores de la verdad. Pero, ¿por qué esa transformación? ¿Por qué Saulo y no otro de aquellas personas en ese momento? Bueno, es interesante poder meditar en eso, y más porque a Saulo se le conocía como un hombre muy férreo al perseguir a los cristianos. Incluso participó en la muerte de muchos cristianos de aquel tiempo. Imagínense entonces la personalidad que tenía este hombre. Tal vez meditando en esta situación pudiéramos nosotros también reflexionar y pensar, hermanos, en por qué a nosotros se nos atrajo también a la verdad, viendo el ejemplo de Saulo. O tal vez a veces nos preguntamos, ¿y por qué determinado hermano está aquí? ¿Lo ha pensado alguna vez? ¿Le ha pasado por su mente de por qué estamos aquí? Es interesante, hermanos, meditar en esos aspectos. Miren, vamos a ver, por favor, el capítulo 9. Y vamos a ver algo muy interesante respecto a esta situación, en el caso de Saulo, y también que nos puede ayudar a nosotros a entenderlo. Vaya, por favor, a Hechos de los Apóstoles, capítulo 9. Vamos a leer los versículos 15 y 16. Pero el Señor le dijo, ponte en camino, porque este hombre me es un vaso escogido para llevar mi nombre a las naciones, así como a reyes y a los hijos de Israel. Porque le mostraré claramente
cuántas cosas tendrá que sufrir por mi nombre. Es interesante ver la expresión que menciona el versículo 15. Porque este hombre me es un vaso escogido para llevar mi nombre. Qué privilegio, ¿verdad? Bueno, hermanos, algo interesante en lo que podemos meditar respecto a estos versículos. ¿En qué se fija Jehová? ¿En qué se fijó al atraernos aquí a su organización, como en el caso de Saulo? ¿Se fijaría en nuestra apariencia? ¿Se fijaría qué hay en nuestro corazón para podernos atraer? Es interesante ese detalle, hermanos, porque en el caso de Saulo, entendía o comprendía a Jehová y su Hijo Jesucristo que Saulo no era barro inútil, que no pudiera aprovecharse, al contrario, veía que era alguien que podía ser moldeable y podía cambiar completamente de la manera de actuar y de pensar que tenía anterior. Y eso es algo que nos ayuda a nosotros a ver que en el caso de Dios también vio el potencial que teníamos, o en el caso de Saulo, como vaso para un uso honroso. Así que Jehová ha visto algo bueno en nosotros y en nuestros hermanos. Por algo estamos aquí. Nunca debe de olvidarnos ese detalle, hermanos, porque de alguna manera hemos sido atraídos por Jehová. Pero hay otro detalle, hermanos, que también podemos destacar de esta recién conversión de un discípulo. Vaya por favor a este mismo capítulo, pero ahora el versículo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, versículos 20 al 22. Dice: inmediatamente en la sinagoga se puso a predicar a Jesús, que este es el Hijo de Dios. Pero todos los que oían quedaban pasmados y decían: ¿No es este el hombre que en Jerusalén asolaba a los que invocaban este nombre y que había venido acá con ese mismo propósito para conducirlos atados a los sacerdotes principales? Esa era la situación, la interrogante que quedaba en los que lo veían, ¿no? Ahora en la transformación que tenían. El versículo 22 dice: pero Saulo siguió adquiriendo tanto más poder y confundía a los judíos que moraban en Damasco al probar lógicamente que este es el Cristo. Entonces ahora imagínense la transformación de este hombre. ¿Qué podemos destacar de esta situación? Cuando anteriormente él había sido perseguidor, ahora comienza a predicar en las sinagogas acerca de Jesús y sus argumentos convincentes ayudaban a aquellos que le escuchaban a ver por razonamiento, como dice el mismo versículo que leímos ahí, que Jesús era el Cristo. Sorprendente, ¿no? Y decían incluso: ¿no este es el hombre que en Jerusalén asolaba a los siervos de Jesús? Imagínense entonces la situación. Así es que esto nos puede ayudar a entender que sin dilación Saulo puso en práctica lo que había aprendido. ¿Qué se puede aprender de este ejemplo? Dice el registro que una vez que recobró la vista, se bautizó y entabló una estrecha relación con los discípulos de Damasco. Así es que eso es interesante. Este ejemplo puede enseñar a aquellas personas que están progresando y que se reúnen ahora con el pueblo de Jehová a tomar una determinación. Este es un ejemplo digno para visualizarlo y para entender la importancia de lo que cobra vida con relación al efecto que puede tener en una persona el conocimiento de Jehová. Es cierto que Saulo fue testigo presencial de algunos milagros de Cristo, alguien podría decir. Él vio algunos de esos, lo que sin duda le ayudó a actuar con decisión. Pero no olvidemos que hubo personas que también vieron milagros de Jesús y sin embargo
reaccionaron con apatía o incluso con hostilidad, como los fariseos. Saulo o Pablo también vio algunos milagros, como los que efectuó Jesús en su momento, y que de alguna manera pudo haber visto esa situación. Así que, hermanos, ese es un punto en que podemos reflexionar. Por eso, actuarán aquellas personas que están ahora relacionándose con el pueblo de Jehová con la misma determinación que lo hizo Saulo. Queremos animarlos a que, si aún no son evangelizadores o cristianos bautizados, imiten esa buena actitud entusiasta y no permitan que nada ni nadie les impida reunir las condiciones necesarias para ser testigos dedicados y bautizados. Muchas gracias, hermano Aguirre. Es sin duda una información muy importante y nos hace pensar mucho en cómo Jehová nos ve, ¿verdad? Bien, pues vamos a continuar con nuestra reunión. Ahora tenemos perlas escondidas. Busque perlas escondidas. Nuestro hermano Gonzalo Zúñiga se encargará de considerar esta reunión por medio de dirigirla, ¿verdad? Así que, pues vamos a comentar con nuestro hermano Zúñiga. Invitamos a todo el auditorio, a que lo haga. Para iniciar con nuestras perlas, vamos a pedirle a alguien que nos ayude con la lectura del libro de Hechos, el capítulo 9, el versículo 4. Y le vamos a pedir a nuestra hermana Ingrid de Limón, por favor. Y él cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Pregunta, ¿por qué le preguntó Jesús a Saulo? ¿Por qué me estás persiguiendo? Hermana Olivia de Llanos, por favor. Sí, aunque este hecho no era literal, Jesucristo hacía suyos los problemas de sus discípulos y Saulo los estaba persiguiendo. Por eso qué interesante y qué amoroso es de parte de Jesús y también de su Padre Jehová, el que se interesen en nuestros sufrimientos, aunque de momento a veces no nos las puedan quitar, pero sabemos que están al pendiente de nosotros. Gracias, hermana. Hermana Antonieta, por favor. Sí, Jesús en Mateo 28, 29 ilustró bien cómo es que Jesucristo y Jehová Dios hacen suyos nuestros problemas al mencionar que cuando dos gorriones que se venden por una moneda de poco valor, uno de ellos cae a la tierra, Jehová Dios lo sabe. Entonces deja en claro que para Jesucristo los problemas de sus seguidores son como suyos. Muy bien, gracias, hermana. Hermana Miriam de Martínez, por favor. Eso me enseña que quizás ahorita estemos sufriendo dificultades por estar sirviendo a Jehová, pero quizás en este momento no va a intervenir, pero sí algo que nos va a infundir es el poder para que nos mantengamos fieles y podamos seguir adelante. Gracias. Bien, se le ha dado respuesta a esta pregunta. Ahora leeremos del capítulo 10, el versículo 6. ¿Nos ayudas con la lectura, por favor, Francisco Martínez? A este lo está hospedando cierto Simón, curtidor, que tiene su casa junto al mar. Pregunta, ¿por qué es significativo que Pedro se alojara con un curtidor? Hermana Quesia de Rojas, por favor. Sí fue significativo porque fue imparcial, ya que el contacto diario con las pieles y los cuerpos muertos de diversos animales a que obligaban a este oficio, así como los materiales que utilizaban, lo convertían en algo impuro y repugnante para los rígidos legalistas. Sin embargo, el prejuicio no le impidió ir a su casa. En el caso de Pedro, tuvo un extraordinario privilegio, todo porque la verdad era valiosa para él y lo indujo a prestar atención a las instrucciones de Jehová, que lo prepararon para una nueva asignación, ya que visitaría a un gentil. Gracias, hermana. Hermana Sandra.
Entonces, hermano, podemos ver cómo Jehová es muy amoroso. Siempre antes de darnos una responsabilidad o un privilegio, nos ayuda con pasos pequeños a que nosotros podamos cumplir con ese privilegio. En el caso de él, la buena actitud hacia esta persona lo motivó a que más adelante pudiera usar una de las llaves más importantes para personas que no eran judías y siempre con la mejor actitud. Muy bien. Pregunta: ¿qué le ha enseñado sobre Jehová la lectura bíblica de esta semana? Hermana María José Mesa, por favor. En Hechos 9, 13 y 14 vemos cuán comprensivos son Jehová y Jesús, pues al oír las instrucciones de que Ananías debía ir a buscar a Saulo, tuvo miedo. Sin embargo, Jesús no lo criticó, al contrario, tuvo la gentileza de explicarle, lo que nos deja ver que Jehová es el mejor gobernante, pues ejerce su autoridad con amor y respeto. Gracias, María José. Hermana Elsa Mendoza. Sí, en Hechos 9, 36 al 42 se habla acerca de una discípula fiel llamada Dorcas. Esta abundaba en buenos hechos y dádivas de misericordia, pero muere y es resucitada por el apóstol Pedro. Este milagro llegó a ser tan conocido que muchos se hicieron creyentes. ¿Qué nos enseña esto de Jehová? Bueno, aprendo que Él no pasa por alto todas las muestras de bondad y misericordia que hacemos. Y si llegamos a morir antes del Armagedón, Él tiene el poder de resucitarme. Gracias, hermana. Hermana Leticia Luna. En el capítulo 9, versículos 6 al 15 me enseña que Jehová es un Dios misericordioso y perdonador, porque a pesar de que Saulo perseguía a los cristianos y los mataba, claro, esto lo hacía porque era un hombre celoso de su deber, mas no conforme a conocimiento exacto, como dice la carta a los Romanos, capítulo 10, versículos 2 y 3. Sin embargo, Jehová vio lo que había en su corazón y lo perdonó mediante Jesús, lo utilizó para llevar a cabo un servicio sagrado para él. Gracias, hermana. Hermana Jacqueline Cruz, por favor. El capítulo 10, el versículo 34 y 35, me enseña que en el caso de Jehová Él nunca muestra favoritismo y gracias a esto todos nos beneficiamos de su justicia, porque Él nos acepta sin importar nuestra raza, nacionalidad, educación, posición social y nos permite adorarlo. Gracias, hermana. Última pregunta: ¿qué otras perlas espirituales ha encontrado en la lectura bíblica de esta semana? Hermano Víctor, por favor. Sí, me queda claro que Pablo tiene una misión especial, pues como decía el hermano Aguirre en su participación, le mostró claramente Jehová cuántas cosas tenía que sufrir, y eso se enlaza con la letra volada que dice que vino cierto hombre llamado Agabo y le dijo que tenía que morir el dueño de ese cinturón. Cosas como esas hicieron que Pablo se mantuviera cada vez más fuerte y más cerca de Jehová. Tenemos que hacer lo mismo. Allá en la sala B, por favor, Eric Espinosa. Con relación al ministerio de Saulo, en Hechos 9:22 se menciona que él confundía a los judíos para probar que ese era el Cristo. Y como se muestra en los relatos de sus actividades posteriores, él se basaba en el hecho de que los judíos aceptaban las escrituras hebreas sobre lo que dice del Mesías. Luego escogía secciones de las escrituras que trataban sobre la vida de éste y las comparaba con lo que Jesús había experimentado. Por último, llegaba a la conclusión obvia de que Jesús era el Mesías. Esto me enseña que si me preparo de antemano al ir a predicar y pongo en atención en lo que me dicen y lo tomo en cuenta, podré organizar bien la información que quiera mostrarles. De ese modo no solo les enseñaré lo que dice la Biblia, sino ayudaré a persuadirlos de modo que la información les llegue al corazón y puedan aceptarla con más facilidad. Hermana Brenda Plata. El ejemplo de Ananías nos anima a ser valientes y a quitarnos los prejuicios, porque aunque él sabía todo lo que Saulo le había hecho a los cristianos, Jesús le explica que lo ha elegido a él para que pueda llevar su nombre. Y como vemos en Hechos 9:17, Ananías actúa y cuando lo ve por primera vez incluso ya lo llama su hermano. Gracias. Hermano Israel Villaseñor. Sí, en el capítulo 9, cuando se habla acerca de cómo es que precisamente a Saulo, ¿verdad? O en este caso a Pablo, se le convierte de perseguidor a un siervo de Dios, me hace pensar en el poder de Jehová. Cuando una persona desea hacer su voluntad o desea de manera humilde, ¿verdad?, agradar a Dios, no importa qué clase de situaciones esté viviendo, con el poder de Jehová es posible hacer cambiar a aquellos quienes tienen hábitos arraigados de muchos años atrás. Gracias. Les agradecemos sus buenos comentarios y continuamos con nuestra reunión.
Hermano Gonzalo, muchas gracias. Apreciamos su muy buena conducción y al auditorio le agradecemos su participación y su deseo y progreso e interés en estudiar la palabra de Dios, hermanos. Bien, pues vamos a continuar ahora con la lectura de la Biblia. Nuestro hermano Leonardo Figueroa nos estará considerando la lectura de Hechos, capítulo 9, del 10 al 22. Así que prestémosle mucha atención a esta lectura, por favor. Había en Damasco cierto discípulo de nombre Ananías, y el Señor le dijo en una visión: Ananías. Él dijo: Aquí estoy, Señor. El Señor le dijo: Levántate, ve a la calle llamada Recta y busca en casa de Judas a un hombre cuyo nombre es Saulo de Tarso, porque mira, está orando, y en una visión ha visto que un varón por nombre Ananías entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías contestó: Señor, he oído de muchos acerca de este varón, cuántas cosas perjudiciales hizo a tus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de parte de los sacerdotes principales para poner en cadenas a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo: Ponte en camino, porque este hombre me es un vaso escogido para llevar mi nombre a las naciones, así como a reyes y a los hijos de Israel. Porque le mostraré claramente cuántas cosas tendrá que sufrir por mi nombre. De modo que Ananías se fue y entró en la casa y puso las manos sobre él. Y dijo: Saulo, hermano, el Señor, el Jesús que se te apareció en el camino por el cual venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno de Espíritu Santo. E inmediatamente cayó de los ojos de él lo que se parecía a escamas y recobró la vista. Y se levantó y fue bautizado, y tomó alimento y cobró fuerza. Estuvo por algunos días con los discípulos que había en Damasco, e inmediatamente en las sinagogas se puso a predicar a Jesús, que éste es el Hijo de Dios. Pero todos los que lo oían quedaban pasmados y decían: ¿No este es el hombre que en Jerusalén asolaba a los que invocaban este nombre y que había venido acá con ese mismo propósito, para conducirlos atados a los sacerdotes principales? Pero Saulo siguió adquiriendo tanto más poder y confundía a los judíos que moraban en Damasco al probar lógicamente que este es el Cristo. Hermano Leonardo Figueroa, le damos las gracias, Nonito, por su preparación, ¿verdad? Su interés en presentarnos información. Muy buena lectura, información muy clara en su lectura, interesante. Estamos hablando de la lección número 6, ¿verdad? En la que está trabajando. Y ahí podemos encontrar, ¿verdad? En la página 101 a la 104, datos interesantes. Por ejemplo, mire, el punto en que es trabajar es en énfasis acertado. Una lectura no es común. Realzar la voz con palabras y expresiones, de manera que los oyentes capten fácilmente las ideas. El emplear acertadamente este énfasis requiere atención especial. Y mire, hermano, a la hora de decidir qué se va a destacar, hay 4 puntos que debemos tomar en cuenta. Primero, las palabras deben de estar condicionadas al resto de la oración. Es decir, por ejemplo, una lectura bíblica al contexto. Puede ser antes o después, pero entender dónde se le va a dar el énfasis. Segundo punto, el énfasis puede utilizarse para indicar inicio, conclusión o destacar una idea de manera especial. Y en el punto número 3, cómo le sirve al orador manifestar ese sentir para que su tema cobre vida. Y un cuarto punto que es muy importante, puede emplearse a sí mismo para subrayar los puntos principales que tiene un discurso. Hermano, muchas gracias. Apreciamos su esfuerzo. Bien, pues vamos a pasar ahora al video. Vamos a analizar
el video. Como les había comentado, ¿verdad? Bueno, tenemos una nueva idea para conversar, lo que es el mes de diciembre, el propósito que tiene Jehová para la vida. Vamos a ver la primer conversación. Así que prestemos atención y comentaremos brevemente. Buenos días. Me llamo Pedro. ¿Y usted? Raúl. Mucho gusto, Raúl. Estoy hablando con la gente sobre el propósito de la vida. Al ver las cosas malas que pasan, muchos se preguntan si la vida tendrá algún propósito. ¿Qué piensa usted? Esta vida es una prueba y hay que intentar vivir lo mejor posible hasta que vayamos al cielo. Gracias por su opinión. Mucha gente piensa lo mismo. Por lo que veo, es una persona religiosa, ¿verdad? Sí. Leo la Biblia todos los días. ¡Qué bien! ¿Ha pensado alguna vez en lo que dice la Biblia sobre el propósito de Dios para la humanidad? Podemos leerlo en Génesis 1, 27 y 28. Ahí dice, y Dios procedió a crear al hombre a su imagen. A la imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Además, los bendijo Dios y les dijo Dios, sean fructíferos y háganse muchos, y llenen la tierra y sojúzguenla. Y tengan en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos, y toda criatura viviente que se mueve sobre la tierra. Según el versículo 28, ¿con qué propósito creó Dios la tierra y a los seres humanos? Les dijo, llenen la tierra y sojúzguenla. Eso es. Dios quería que Adán y Eva extendieran su hogar, el jardín de Edén, por toda la tierra. Claro, hoy en día la tierra no es precisamente un paraíso. ¿Pero significa eso que fracasó el propósito de Dios? Me gustaría volver otro día para explicarle por qué sabemos que Dios cumplirá su propósito. ¿Está normalmente en casa los sábados a esta hora? Sí, casi siempre estoy aquí. Muy bien, pasaré la semana que viene a esta hora. Muy bien, pues ahora podemos comentar lo que será nuestra idea para conversar en este mes en la predicación o en el ministerio de Casa en Casa. ¿Qué pudiéramos comentar, hermanos? Por favor. Hermana Irene, por favor. De manera amigable, lo saludó y después se presentó para que le inspirara confianza y también le preguntó su nombre y él le contestó que era Raúl. Y ahí siguieron ya la conversación de una manera confiable. Muy bien. ¿Qué más podemos comentar? ¿Cuál es la idea que tendremos en este mes? La idea para conversar. Hermana Leticia Luna, por favor. Tiene la vida. Muy bien. Ahora, ¿qué hizo este hombre con la primera conversación? Algo que pudiéramos analizar. Hermana María José, por favor. Vemos cómo se valió de esa pregunta y lo interesante es que prestó mucha atención al amo de casa, a su respuesta, ya que de esta manera él pudo felicitarlo al decir que era una persona religiosa. Entonces, de igual forma es importante que nosotros prestemos atención a nuestro amo de casa y nos interesemos en ellos. Muy bien. Hay dos puntitos que pudiéramos resaltar. Claro, lo que usted comenta es bueno. Hermano Figueroa, por favor. Sí, precisamente el tipo de respuestas que tendremos no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que hoy la tierra no es lo que Jehová quería y en eso nos tenemos que enfocar porque sea lo que comenten, estaremos de acuerdo en que hoy la tierra no es lo que Jehová quería, no es un lugar donde el hombre domina ordenadamente a los animales y no es ni mucho menos un paraíso, así que ese será quizás el tema en común que tendremos con los amos de casa, ya sea que estudien la Biblia o que nieguen la Biblia, tendremos ese punto en común. Muy bien. Fíjese un detalle interesante. El hermano buscó un terreno común. Segundo punto, cuando este hombre habló acerca de que era religioso, ¿verdad? ¿Entró en controversia? No. Él se fue al punto. La idea para conversar. No se metió a discutir ni a hablar de más, sino la idea para conversar. ¿Cómo la reforzó? ¿Con qué? ¿Con qué la reforzó, hermana Leonor Velázquez, por favor? Bueno, ahí le hizo leer Génesis 1, 27, 28. Y ahí también le hizo ver que todo lo que Jehová nos dio es para que se hiciera en la tierra. Muy bien. Y la hace reflexionar. Lo que usted ve es lo que Dios quería. Claro, ya con base bíblica,
nos va a ayudar mucho. Bien, la idea es esa, hermanos, que tengamos el propósito de la vida muy presente. Bien, pues vamos a continuar en nuestra reunión. Ahora tenemos la primera revisita. Nuestra hermana Jacqueline Cruz y nuestra hermana Antonia Peña nos estarán considerando esta idea para conversar. Primer revisita. Escuchamos, hermanas, por favor. Hola, buenos días, señora Antonieta. Soy Jacqueline. Me alegro de encontrarla en casa. Buenos días. ¿Cómo ha estado? ¿Cómo se ha sentido? Bien, gracias a Dios. Fíjate que el medicamento que me dieron ha funcionado y me siento mucho mejor. Me da mucho gusto. Espero se recupere pronto. Gracias. El otro día platicamos acerca del propósito de Dios, y el que la tierra hoy día no sea un paraíso no significa que su propósito haya fracasado. Quedé en responderle la pregunta, ¿por qué sabemos que Dios cumplirá su propósito? ¿Usted qué diría? Pues yo creo que lo va a cumplir porque se lo ha propuesto, además de que yo creo que Él es todopoderoso, lo desea y por lo tanto lo va a lograr. Es cierto. Mire la respuesta que da la Biblia. Aquí en el libro de Josué, el capítulo 21, en el versículo 45. Me gustaría que usted misma le diera lectura. Aquí mire. Quisiera leerlo en voz alta, por favor. No falló ni una promesa de toda buena promesa que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se realizó. Gracias. Note estas dos expresiones. Dice, no falló ni una promesa. Y luego dice, todo se realizó. ¿Qué le enseñan estas dos expresiones acerca de Dios? Pues que todo lo que Él se propone lo va a cumplir. Así es un Dios confiable, cumplidor de su palabra, porque no se halló ni siquiera una sola falta. Todo lo que Él prometió, todo lo cumplió. Pero eso fue en el pasado. Por eso surge la pregunta, ¿qué promete Dios para el futuro? ¿Qué le parece si el próximo miércoles paso como a esta misma hora y vemos la respuesta que da la Biblia? Me parece bien, me suena muy interesante. Yo la espero. Hermanas, muchas gracias por su participación. Siempre les estamos felicitando porque se refleja su esfuerzo y se los agradecemos, hermana. Hermana Toñita, gracias también por el apoyo a nuestra hermana Jacqueline. Hermana Jacqueline, usted está trabajando en la lección número 8, ¿verdad? Volumen adecuado. Pero como le tiene que ver con la predicación de casa en casa, aquí en la predicación de casa en casa nos enfrentamos a muchos problemas. Uno de ellos, por ejemplo, puede ser el ruido de los vehículos, los perros ladrando, no en la calle, sino en la casa. Ahora también, así como eso, el radio del vecino, en fin, ¿qué podemos hacer para que nuestro volumen sea adecuado? ¿Qué requiere que nuestro volumen sea adecuado? Recuerde un punto, si le gritamos, la vamos a irritar a la persona. Si le hablamos muy bajo, el mensaje no va a llegar. Así que, mire, las ideas son muy importantes, ¿verdad? En el Ministerio del Campo no cabe duda que las circunstancias van a determinar el volumen apropiado. Y quizás haya que competir con el tráfico. Así que les animamos. Muy bien, hermanos, pues ahora vamos a pasar con nuestra hermana Miriam Martínez y nuestra hermana Olivia Llanos. Ellas tendrán el curso bíblico quienes hacen la voluntad de Jehová. Así que miren, vamos a ver esto. Es un punto importante, un folleto que tenemos que estudiar. Preste atención a esto. Bueno, Oli, ya terminamos con nuestro estudio. Ahora vamos a continuar con el folleto quienes hacen la voluntad de Jehová en nuestros días. Nos quedamos en la lección 6. ¿Cómo nos beneficia relacionarnos con nuestros hermanos cristianos? ¿Le puedes dar lectura, por favor, a los primeros 2 párrafos? Aun si tenemos que caminar por una espesa jungla o hacerle frente al mal tiempo, los testigos de Jehová no dejamos de asistir a nuestras reuniones. ¿Por qué ponemos tanto empeño en reunirnos con nuestros hermanos, a pesar de las dificultades de la vida y el cansancio de un día de trabajo? Contribuye a nuestro bienestar. Hablando de la necesidad de asistir a las reuniones, el apóstol Pablo dijo: considerémonos unos a otros. Considerar quiere decir examinar con atención una cosa.
En otras palabras, el apóstol nos anima a conocernos mutuamente, a preocuparnos por los demás. Cuando conocemos a otros miembros de la congregación, descubrimos que algunos han superado dificultades parecidas a las nuestras y que pueden ayudarnos a salir también adelante. Gracias, Oli. La pregunta es, ¿por qué nos conviene reunirnos con los hermanos de la congregación? Pues según lo que leí, porque esto contribuye a nuestro bienestar espiritual. Muy bien. Fíjate, vamos a ver lo que mencionó el apóstol Pablo en Hebreos 10:24. ¿Le puedes dar lectura, por favor? Y considerémonos unos a otros para incitarnos al amor y a las obras excelentes. Gracias. De acuerdo con lo que leíste, ¿cómo va a contribuir a nuestro bienestar? Bueno, pues aquí dice que nos consideremos, lo que quiere decir que nos interesemos en los demás, y de este modo pues vamos a contribuir a fomentar estas amistades. Por supuesto, y si lo hacemos, vamos a descubrir que otras personas han pasado por problemas que quizás nosotros estemos pasando y eso nos va a ayudar a salir adelante. ¿Qué te parece si le das lectura al próximo párrafo? Fomenta amistades duraderas. En las reuniones estamos rodeados no de simples conocidos, sino de amigos íntimos. Además, hay otras ocasiones en que nos juntamos para participar en actividades recreativas sanas. ¿Qué influencia ejerce en nosotros esta convivencia? Nos enseña a valorarnos más, lo cual afianza el vínculo de amor que nos une. Y cuando nuestros compañeros se enfrentan a problemas, acudimos de inmediato en su ayuda, porque hemos cimentado una amistad sólida. Al relacionarnos con todos en la congregación, demostramos que nos preocupamos los unos por los otros. Gracias, Oli. La pregunta es, ¿qué beneficio vamos a tener al reunirnos con los hermanos de la congregación? Pues nos va a ayudar a fomentar amistades verdaderas, pero sobre todo que sean sinceras. Exacto. ¿A ti en lo personal se te ha hecho fácil venir a las reuniones? Honestamente no, Miriam. Tú sabes que desde que yo estudio la Biblia, tanto mi esposo como mis hijos se oponen. Y cada vez que les menciono que voy a venir a la reunión, pues me ponen 1000 pretextos y francamente eso me desanima. Sé que no es fácil para ti el venir a las reuniones, el tener oposición, pero recuerda que le estás agradando a Jehová y Él sabe los esfuerzos que estás haciendo. Además, en la congregación puedes encontrar personas que pueden llegar a ser tu familia. Y no solamente eso, mira, vamos a ver lo que menciona Proverbios 17:17. ¿Le puedes dar lectura, por favor? Un compañero verdadero ama en todo tiempo y es un hermano nacido para cuando haya angustia. ¿Qué te parece ese texto? Pues me parece muy interesante porque dice que un amigo verdadero no solo va a estar en las buenas, sino también en las malas. ¿Y de verdad podemos encontrar estos amigos aquí? Claro que sí, Oli. De hecho, aquí en la congregación, aunque todos pensamos de manera diferente, hacemos las cosas de manera diferente, no todos somos iguales, pero ¿sabes lo que nos une? Es el amor que le tenemos a Jehová y a nuestros hermanos. Eso contribuye la paz y unidad dentro de la congregación y así construimos amistades sólidas y verdaderas. Pero tú, las veces que has venido, ¿cómo te has sentido? Pues francamente en un inicio me sentí fuera de lugar. La verdad sentí que no iba a encajar. Pero conforme he estado asistiendo a las reuniones, pues todos me han recibido muy bien, me saludan cálidamente, se esfuerzan por darme una sonrisa, incluso hasta los ancianos se han interesado en platicar conmigo y eso realmente me ayuda. Me da mucho gusto escuchar eso, Oli, que te has sentido bien. Y fíjate, conforme vayas asistiendo más a las reuniones, vayas conociendo más a los hermanos, vas a seguir aprendiendo los beneficios que hay de seguirnos reuniendo. ¿Tienes alguna duda? Por el momento no. Bueno, vamos a terminar con una oración. Hermana Miriam, también a usted le felicitamos, como a todos nuestros hermanos que han participado. Hermana Olivia, igual manera, gracias por su participación y su apoyo.
desde luego de ambas, su preparación. ¿Notaron ustedes que se usó el folleto, ¿verdad? ¿Quiénes hacen la voluntad de Jehová en nuestros días? Pues hablar de ese folleto requiere hablar con sentimiento. Nuestra hermana está trabajando precisamente en la lección 6, sentimiento, afecto. Y es que lo que transmitimos es un sentimiento genuino, no es falso. Por eso dice, cuando transmitimos una información, tenemos una meta: llegar al corazón de quienes nos escuchen. Y no llegar al corazón con nuestras palabras, sino con las palabras que se registran en la palabra de Dios. Así que es muy importante, una muy buena preparación. Les felicitamos, hermanos. Bien, pues vamos a continuar con nuestra reunión de hermanos. Muchas gracias a todos nuestros hermanos que participaron. Vamos a pasar ahora a nuestra vida cristiana. Vamos a entonar una canción para dar inicio a esta. ¿Gusta ponerse de pie? El tema es Voy a buscar a los amigos de la paz, basado en Lucas 10:6. Así que cantemos con mucho entusiasmo, Voy a buscar a los amigos de la paz. Canción 58. Pues tenemos las necesidades de la congregación y muy de acuerdo con el tema que estamos considerando, hay un tema para estas necesidades. ¿Por qué hay necesidad de aguante? Nuestro hermano Samuel Rojas nos estará disertando este discurso, así que prestemos también mucha atención a sus palabras. Dios nos advierte a todos sus siervos, los testigos de Jehová que estamos aquí en la tierra,
que nuestra fe en este tiempo del fin se vería muy sometida. Esto lo hace al decirnos las palabras registradas en 1 de Pedro, capítulo 5, en su versículo 8, que en parte dice: sean vigilantes, su adversario el diablo anda como león rugiente, procurando devorar a alguien. Hoy día podemos decir que muchas de las pruebas que Satanás el diablo nos impone, por ejemplo, es que algunos hermanos alrededor de la tierra están sufriendo la persecución u oposición de parte de su familia y seres queridos cercanos. Otros más se enfrentan a problemas legales fuertes, añadiendo que otros luchan contra la enfermedad. ¿Y qué decir de aquellos que sufren algunas cargas económicas? Otros más sufren la pérdida de un ser querido que tanto amaban. ¿Y qué decir de la presión que sufren los jóvenes en la escuela? A veces llega a ser demasiada. Las personas en su empleo. ¿Y qué decir de aquellos que también sufren de depresión? ¿Cuánto le complacería a Satanás que nosotros perdiéramos nuestra fe y nuestro aguante en esta carrera espiritual? Jesús mismo, hablando respecto a esto, al estar aquí en la tierra, dijo de forma clara a todos sus discípulos que ellos serían parte de objeto de odio de todas las naciones. De hecho, el mismo apóstol Pablo y Silas vieron el cumplimiento de estas palabras que dijo nuestro Señor Jesucristo cuando aquellos hombres se encontraban en Filipos. El relato de la palabra de Dios de capítulo Hechos, versículo 16, dice que ellos los echaron en prisión, en la prisión interior, y los pusieron en cepos. La Biblia note cómo lo relata. Vayamos por favor juntos a Hechos capítulo 16, versículos 22, 23 y 24. Note lo que narra un poco la palabra de Dios. Hechos 16, versículos 22, 23 y 24. Y le voy a pedir que no cierre su Biblia, por favor. Y la muchedumbre se levantó a una contra ellos, y los magistrados civiles, habiéndoles arrancado las prendas de vestir exteriores, dieron el mandato de que los golpearan con varas. Después de haberle descargado muchos golpes, los echaron en la prisión y ordenaron al carcelero que los guardara con seguridad. Porque recibió tal orden, éste los echó en la prisión interior y les aseguró los pies en el cepo. Como vemos, hermanos, el sufrimiento que ellos comenzaron a recibir fue demasiado de parte de estas personas. Por poner un caso, en la antigüedad, las cárceles principales tenían un patio o un vestíbulo en el entorno en el cual había celdas, pero en estas celdas se alcanzaba a percatar un poco de luz y aire fresco. La palabra de Dios dice que la prisión en donde estuvo Pablo y Silas era totalmente diferente, era oscura. Su ventilación casi no había, era muy, muy escasa. Pablo y Silas soportaron demasiado. Era un espantoso lugar en el cual los habían puesto a ellos. Pregunta para todos nosotros. ¿Puede imaginar el dolor que debieron sentir estando ellos inmovilizados en cepos durante horas, con la espalda en sangre viva y sangrando a causa de los latigazos que recibieron? Sin duda podemos decir que ellos sufrieron algo que hoy en día nosotros estamos sufriendo de manera similar. Sin embargo, a pesar de todos los sufrimientos que ellos pasaron, Pablo y Silas podemos decir que se mantuvieron en todo momento fieles y firmes a Jehová. Lograron aguantar. ¿Qué podemos aprender entonces de este magnífico ejemplo que acabamos de analizar? Piense por un momento. ¿Deseamos aguantar de igual forma tal como hicieron ellos? Pregunta más importante, ¿qué les ayudó a que pudieran aguantar? Vea lo que dice la Biblia ahora, en Hechos, capítulo 16 nuevamente dijimos, ahora el versículo 25. Note las palabras que expresa la palabra de Dios aquí. Dice así, mas como a la mitad de la noche, Pablo y Silas estaban orando y alabando a Dios con canción. Sin duda, ¿qué puede reflejar su actitud? Ellos tenían una fuerte convicción en Jehová. Eso fue lo que les fortaleció. Pues tal como leímos, dice la Biblia, que estaban orando de forma ferviente y a la misma vez estaban cantando. ¿Cómo fue su aguante, hermanos? Fue con gozo.
No los vemos todavía tristes o no nos los imaginamos deprimidos. Todo lo contrario, se ve que estaban realmente felices. ¿Cuál es la lección que nos deja entonces este relato y estos dos personajes bíblicos? Bueno, lo más importante para un siervo de Jehová es tener una relación íntima y estrecha con Jehová. Decimos esto puesto que a ellos, esas horas que estuvieron en ese lugar, hermanos, no estuvieron quejándose, no estuvieron compadeciéndose de sí mismos. Leíamos que ellos estuvieron orando de continuo y cantaron con mucha alegría a Jehová. Ellos comprendían que sufrían por causa de la justicia. ¿Y sabe qué? Lo más importante, sabía que su vida dependía solamente de Jehová. Otra lección más es que, ¿qué estamos afrontando hoy en día nosotros? Bueno, hermanos, no debemos de dejar de dirigirnos por la organización de Jehová, por su palabra, la Biblia, pues como esta misma asegura, Jehová llega a ser una torre fuerte para nosotros en todo momento. Por ello, esfuércese por tener aguante, que nuestra fe se vea renovada cada día, y lo que es más, que nuestra generosidad, hermanos, se refleje con nuestros hermanos al decirles palabras de estímulo, con amor, cada que hagan acciones buenas que estén sirviendo a Jehová. A fin de esto, no nos dejemos desanimar, por el contrario, nunca olvidemos, para Jehová no somos personas comunes y corrientes, todo lo contrario. Es importante que tomemos en cuenta lo que dice la palabra de Dios en Isaías capítulo 41, el versículo 10. Vaya junto conmigo, por favor, a Isaías capítulo 41, versículo 10. Note la garantía que nos da Jehová al respecto a todos. Dice, no tengas miedo, porque estoy contigo. No mires por todos lados, porque soy tu Dios. Yo ciertamente te fortificaré, yo cierta y verdaderamente te ayudaré. Sí, yo verdaderamente te mantendré firmemente asido con mi diestra de justicia. Por ello, sin importar cuáles sean nuestras circunstancias, nuestros problemas, queridos hermanos, recuerden, si continuamos poniendo en primer lugar el reino de Jehová, puede contar con la bendición segura de Jehová. Y lo que es más, recuerde que Él no es injusto para olvidar la obra que cada uno mostramos para con su nombre. Bien, a ver un video muy interesante. Para ello le vamos a invitar a que preste atención. Vamos a ver el video que es los logros de la organización. Preste mucha atención al siguiente video. Qué emocionante es ver a millones de personas abrazar la adoración pura de Jehová. Esto cumple la profecía de Isaías 2:2, donde dice, en la parte final de los días, tiene que suceder que la montaña de la casa de Jehová llegará a estar firmemente establecida por encima de la cumbre de las montañas, y será alzada por encima de las colinas, y a ella tendrán que afluir todas las naciones. Personas de todo el mundo reconocen la superioridad de la adoración de Jehová y deciden rendir servicio sagrado a Jehová junto con nosotros. Para atender las necesidades espirituales de esta hermandad mundial, el cuerpo gobernante ha establecido sucursales en 89 países. Los miembros de la familia Betel sirven allí a tiempo completo y realizan muchas tareas importantes. Como la predicación sigue dando fruto y miles de personas se están uniendo a nosotros para alabar a Jehová, cada vez se necesitan más voluntarios para realizar las tareas que se llevan a cabo en Betel y en otras instalaciones como las oficinas de traducción. Sin embargo, ampliar las sucursales para alojar a más betelitas implica mucho tiempo y dinero. Entonces, ¿qué se está haciendo para satisfacer la necesidad de más voluntarios?
Además de invitar a betelitas, el comité de personal del cuerpo gobernante invita a otros hermanos a servir como voluntarios externos de tiempo parcial. ¿Qué es un voluntario externo de tiempo parcial? Los voluntarios externos de tiempo parcial son hermanos que van a trabajar a Betel o a otra de nuestras instalaciones y se encargan de su propio alojamiento. Muchos de ellos trabajan seglarmente para cubrir sus gastos, pero organizan sus actividades para ir a Betel y servir allí medio día o más todas las semanas. Se encargan de diferentes tareas, por ejemplo, enseñar las instalaciones a los miles de personas que visitan Betel. Trabajan en el departamento de computación, en la cocina, en ingeniería, jardinería, traducción, limpieza y en muchos otros departamentos. En marzo de 2018, habían 9.500 voluntarios externos de tiempo parcial en todo el mundo. ¿Qué sacrificios han tenido que hacer estos hermanos tan trabajadores para colaborar con Betel? ¿Qué cambios han estado dispuestos a hacer en su vida para poder ofrecerse? Para poder venir a Betel tenía que levantarme a las 4 de la mañana y tomaba 3 autobuses. Aunque era un viaje largo, lo hacía con gusto. Nuestro desafío es económico. Ya teníamos una vida sencilla, pero tuvimos que simplificarla aún más para poder seguir viniendo a Betel. Aún tenemos desafíos, pero ni nos planteamos dejarlo. Le oramos a Jehová constantemente, confiamos en Él y seguimos adelante. Siempre hemos visto la mano de Jehová, tanto en cosas grandes como pequeñas. En 2017, cuando se inauguró la Central Mundial en Warwick, 161 voluntarios externos de tiempo parcial hicieron grandes sacrificios para dar la bienvenida a 302.401 visitantes. ¿Qué impulsa a hermanos de todo el mundo a hacer tantos sacrificios solo para servir en Betel a tiempo parcial? Salmo 110:3 dice: Tu pueblo, el de Jehová, se ofrecerá de buena gana en el día de tu fuerza militar, o, según la nota de la edición revisada en inglés, en el día en que tu ejército se movilice. Queremos felicitar a estos voluntarios por su buena disposición. Este ejército de voluntarios considera que es un privilegio trabajar en Betel. ¿Cómo se sienten al poder hacerlo aunque solo sea a tiempo parcial? ¿Qué bendiciones han recibido al participar en esta faceta del servicio? Trabajas con hermanos muy cariñosos y el ambiente que se crea es sencillamente increíble. Antes de venir a Betel era una persona muy tímida, pero el llegar a Betel y poder convivir con hermanos de diferentes lugares, culturas, edades, me ha ayudado a poder socializar más con ellos y sobre todo verlos como mi familia, porque ellos han sido muy amables conmigo. Una de las cosas que más me gustan es la adoración matutina y las perlas espirituales. Me encanta tomar notas. Tengo una libreta con puntos interesantes de casi todas las que he visto. Cuando era pequeño, no sabía mucho sobre Betel, pero para mis hijas, Betel se ha convertido en parte de su vida. Incluso mi esposa está pensando en ofrecerse como voluntaria. Cuando llegas a casa después de trabajar, estás estresado. Pero cuando llegas después de trabajar en Betel, te sientes renovado, te sientes feliz. Inmerecidamente puedo seguir como precursora en la congregación, y es que se ha dado una provisión de créditos de horas. Es genial ser precursor y a la vez servir en Betel. Esto hace que mi servicio a Jehová sea más variado. Creo que una de las bendiciones que más valoro y aprecio mucho es el poder formar parte del crecimiento espiritual de mi familia. Por ejemplo, tengo una hermana de 7 años. Ella pues notó el hecho que ahora vengo más días a Betel y esto causó una impresión muy fuerte en ella. En realidad creo que pues, el ser un ejemplo para ella es la mejor bendición que he tenido. Estos felices y sacrificados voluntarios están realizando una gran labor en todo el mundo.
Bajo inspiración, el salmista profetizó que un ejército de voluntarios tendría un efecto refrescante en el pueblo de Dios. Salmo 110:3 dice que Jehová tiene un batallón de hombres y mujeres jóvenes, justamente como gotas de rocío. Esta vívida descripción seguro que hizo que los israelitas recordaran inmediatamente la humedad que descendía desde el monte Hermón, situado al norte, y que se posaba en forma de gotas de rocío sobre los fértiles pero áridos valles de la tierra prometida. Estas palabras describen muy bien el efecto refrescante que producen los miles de hermanos que deciden usar sus energías para ampliar su servicio a Jehová, como hacen los voluntarios externos de tiempo parcial. Ellos se ofrecen de buena gana, en beneficio de la hermandad mundial, y así alaban el nombre de Jehová. Of Jehovah's name. Interesante video, ¿verdad que nos hace reflexionar mucho? Bien, pues vamos a continuar porque seguiremos reflexionando, ¿verdad? Ahora tenemos Jesús calma una tormenta en el mar. Es decir, nuestro estudio bíblico de congregación, el capítulo número 44. Nuestro hermano Reinaldo Luna estará considerando esta parte y nuestro hermano Jaciel Arios será el lector de los párrafos. Prestémosles atención, por favor. Si gustan ubicar su libro, allí en el capítulo 44, es bajo el tema Jesús calma una tormenta en el mar. Les quisiera pedir de favor que meditaran en los siguientes aspectos durante la lectura de este pasaje y también de la lectura de la Biblia. Medite usted, ¿de dónde partió Jesús? ¿Hacia dónde iba? ¿Qué interés tenía Jesús en llegar a esta zona? Era una zona muy grande, sí, y se formaba parte de muchas ciudades. De hecho, medite cuáles eran estas ciudades de la Decápolis de la que menciona este pasaje. ¿Por qué? Para que podamos reflexionar y podamos sacar buenas lecciones de ella. Vamos a pedir a nuestro hermano Jaciel Arios que nos apoye con la lectura y vamos a iniciar con la lectura del capítulo 44. Jesús ha tenido un día largo y agotador. Al caer la noche, les dice a sus discípulos: crucemos a la otra orilla, refiriéndose al lado contrario de donde está la ciudad de Capernaum. En la costa este del mar de Galilea, a donde se dirigen, está la región de los Gerasenos, que es parte de la Decápolis. Las ciudades de la Decápolis son centros de la cultura griega, aunque también viven allí muchos judíos. Cuando Jesús sale de Capernaum, la gente se da cuenta, y otras barcas también empiezan a cruzar el mar. La otra orilla no queda lejos. El mar de Galilea es un profundo lago de agua dulce de 21 kilómetros de largo y unos 12 kilómetros de ancho. Es verdad que Jesús es perfecto, pero, como es natural, está cansado después del día que ha tenido. Así que, cuando zarpan, se acuesta en la parte posterior de la barca, apoya la cabeza en una almohada y se queda dormido. Algunos apóstoles son buenos marineros, pero no les espera un viaje fácil. El mar de Galilea está rodeado de montañas y la temperatura del agua en la superficie suele elevarse. A veces, el aire frío procedente de las montañas baja con rapidez y entra en contacto con la cálida superficie del agua, lo que provoca fuertes y repentinas tormentas. Eso es lo que ocurre en esta ocasión. Las olas empiezan a golpear la barca y ésta empieza a llenarse de agua, de modo que están en peligro. Aún así, Jesús sigue durmiendo. Los hombres luchan con todas sus fuerzas por controlar la barca, pero como han hecho en otras ocasiones. Pero esta vez la situación se les escapa de las manos. Entrando en pánico, se acercan a Jehová y le ruegan, a Jesús y le ruegan: Señor, sálvanos, nos vamos a morir. Los discípulos tienen miedo de ahogarse. Cuando Jesús se despierta, les dice: hombres de poca fe, ¿por qué están tan asustados?
Entonces reprende al viento y le ordena al mar: ¡Silencio! ¡Cállate! Enseguida los fuertes vientos se detienen y el mar se queda en calma. Tanto Marcos como Lucas registran este impresionante episodio. Primero destacan el milagro de Jesús y luego la falta de fe de los discípulos. Imagine lo impactante que deben quedarse los discípulos. Acaban de ver a Jesús calmar una tormenta muy fuerte. En ese instante, un gran temor se apodera de ellos y empiezan a comentar: ¿pero quién es este hombre? Hasta el viento y el mar le obedecen. Por fin, llegan al otro lado del lago, sanos y salvos. Probablemente, los otros barcos pudieron regresar a la costa oeste, de donde habían salido. Sin duda, nos tranquiliza mucho saber que el Hijo de Dios tiene el poder de controlar las fuerzas de la naturaleza. Cuando Él reine sobre la tierra, todo el mundo vivirá con seguridad, pues ya no habrá más catástrofes naturales. Agradecemos su excelente lectura a este pasaje. Vamos a hacer la primera pregunta, hermanos. ¿Qué causas naturales pudieron provocar la fuerte tormenta que se levantó en el mar de Galilea? Hermana María Luisa Bolaños, por favor. Y en este caso, el mar de Galilea está rodeado de montañas. Esto ocasiona que la temperatura del agua se eleve. Entonces, cuando el aire frío desciende de las montañas y baja con rapidez, es ahí donde entra con la cálida superficie del agua y provoca ya las fuertes y repentinas tormentas. Entonces, esto ocasiona pues que el mar y los barcos estén pues muy desordenados. Muy bien, gracias, hermana. Siguiente pregunta: ¿qué hacen los discípulos desesperados? Hermana Brenda Plata, por favor. Aunque ponen todo de su parte para poder controlar la barca, se dan cuenta que esto escapa de sus manos. Así que, llenos de pánico, como vemos en Mateo 8:25, van hacia Jesús y le ruegan que los salve porque van a morir. Bien, gracias, hermana. ¿Qué podemos observar en la lámina, hermanos? Hermana Esmeralda de Aguirre. Sí, podemos ver que la tormenta fue más allá de una cosa suavecita, ¿verdad? Porque la mayoría de ellos eran pescadores experimentados y tuvieron que despertar a Jesús. Estaban espantados y no pudieron controlar la barca sin la ayuda de Jesucristo. Así es que podemos ver el tremendo poder que Jehová le ha dado para que calmara esa tormenta, porque no fue una lluvia cualquiera. Muy bien, hermana, muchas gracias. La pregunta siguiente: ¿por qué es tranquilizador saber lo que hizo Jesús? Hermana Pilar Rodríguez. Porque sin duda nos tranquiliza mucho saber que Jesucristo tiene el poder para controlar las fuerzas de la naturaleza, y cuando reine sobre la tierra todo el mundo vivirá en seguridad, pues ya no habrá más catástrofes naturales. Muy bien, muchas gracias. Hermana Berenice Villaseñor, por favor. Es que lo impresionante es que algo tan fuerte que entre tantos hombres no pudieron controlar, él simplemente con 2 palabras, silencio, cállate, se notó la gran autoridad y el poder que tiene para controlar estas fuerzas. Entonces es esperanzador y alentador que Él es el Rey que escogió Jehová para nosotros, y que aunque este mundo, el agua, el fuego, todo, terremotos, tienen una gran fuerza, Jehová le ha dado más fuerza a Jesús para controlarlos. Muy bien, gracias. Hermana Yolanda de Trejo. Sí, hermano, es muy consolador porque es algo a lo que le tenemos mucho miedo, a los desastres naturales. La mayoría vemos cómo sufren nuestros hermanos, ¿verdad?, cuando pasa todo esto. Entonces, el saber que Jesús tiene esa bondad, hermano, de con 2 palabras calmar, impresiona mucho. Por eso es que los discípulos llegaron a decir, pues, ¿quién es, verdad, que puede hacer esto?
Muy bien, hermanos. Interesante, ¿verdad? Pero vamos a entrar a más detalles, hermanos. Vamos a profundizarnos en detalles importantes, interesantes, que vamos a sacar lecciones, sin lugar a dudas, para todos nosotros. Vamos a continuar ahora con la lectura de los pasajes de la Biblia. Vamos a pedirle a nuestros hermanos que nos ayuden con esta lectura, primeramente Mateo, capítulo 8, versículo 18, y posteriormente los versículos 23 al 27 de este mismo capítulo 8 de Mateo. Por favor. Viendo Jesús una muchedumbre a su alrededor, mandó partir hacia la otra ribera. 23 al 27. Y cuando hubo subido en una barca, le siguieron sus discípulos. Ahora bien, mire, se levantó una gran agitación en el mar, de modo que las olas cubrían la barca. Él, sin embargo, dormía. Y ellos vinieron y lo despertaron diciendo: Señor, sálvanos. Estamos a punto de perecer. Pero él les dijo: ¿Qué se acobardan, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y sobrevino una gran calma. Por consiguiente, los hombres se asombraron y dijeron: ¿Qué clase de persona es esta, que hasta los vientos y el mar le obedecen? Vamos a continuar ahora con la lectura de Lucas. Si gusta ubicar ahora la lectura ahí en Lucas, capítulo 8, los versículos 22 al 25. En el transcurso de uno de los días, él y sus discípulos entraron en una barca, y él les dijo: Pasemos al otro lado del lago. De modo que se hicieron a la vela. Pero mientras navegaban, él se durmió. Ahora bien, una violenta tempestad de viento descendió sobre el lago, e iban llenándose de agua y estaban en peligro. Por fin fueron a él y lo despertaron diciendo: Instructor, estamos a punto de perecer. Despertándose, él reprendió al viento y al furor del agua, y estos se apaciguaron y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo: ¿Dónde está su fe? Pero ellos, sobrecogidos de temor, se maravillaban y se decían unos a otros: ¿Quién realmente es este? Porque ordena hasta los vientos y al agua, y le obedecen. Agradecemos a nuestros hermanos. Vamos a continuar con la última lectura dramatizada, ahora de Marcos, capítulo 4. Si gustan ubicar ahora Marcos 4, versículos 31 al 41. Y vamos a poner atención a esta lectura. Marcos 4, 35 al 41. Haces de meternos en la escena. Y en aquel día, al anochecer, les dijo: Pasemos a la otra ribera. Por eso, después de haber despedido ellos a la muchedumbre, lo llevaron en la barca, tal como estaba, y había con él otras barcas. Ahora bien, estalló una grande y violenta tempestad de viento, y las olas seguían lanzándose dentro de la barca, de modo que faltaba poco para que la barca se llenara. Pero él estaba en la popa, durmiendo sobre una almohada. De modo que lo despertaron y le dijeron: ¡Maestro! ¿No te importa que estemos a punto de perecer? Con eso, él se despertó y reprendió al viento y dijo al mar: ¡Silencio! ¡Calla! Y el viento se apaciguó y sobrevino una gran calma, de modo que les dijo: ¿Por qué se acobardan? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos sintieron un temor extraordinario y se decían unos a otros: porque hasta el viento y el mar le obedecen. Interesante, ¿verdad? Todo lo que estaba aconteciendo en ese momento con nuestro Señor Jesucristo y sus discípulos. Pero, ¿qué les parece, hermanos, si vamos analizando a detalle esto? Primeramente quisiera que ubicaran
el mapa que trae el libro en la parte inicial y en la parte final, en lo que es la portada prácticamente, la contraportada de este libro. ¿Por qué? Para que podamos dimensionar, hermanos, y podamos analizar y ponernos incluso en ese lugar de todas las vivencias que se estaban llevando a cabo en ese momento. Vamos a poder identificar a qué región iba Jesús. Si ustedes pueden ver ya el mapa, aquí vemos a una gran región llamada Decápolis. ¿Qué es Decápolis? ¿O por qué se le llamaba Decápolis? ¿Verdad? Interesante. ¿De dónde formaba parte hasta dónde llegaba? Por ejemplo, desde Damasco, la parte norte, ustedes lo ven ahí en el mapa, hasta la parte final, que es precisamente Filadelfia, que era una extensión muy grande de territorio, en donde Jesús asistió, pero abarcó todo ese territorio. Interesantes preguntas. Vamos a iniciar primeramente. ¿A dónde se dirigen los discípulos? ¿Y de qué parte? ¿Del oeste, del este? ¿Hacia dónde van? Hermanos, ¿de dónde están partiendo ellos? Hermano Víctor, por favor. Víctor Figueroa. De la imagen que se observa en el mapa, observamos que el mar de Galilea está al oeste y ellos se van a dirigir hacia el este. Van a cruzar de manera el mar de Galilea, que en realidad es un gran lago, y lo van a cruzar alejándose de la ciudad, el mar principal donde estaba Jesús, y ahora se van a alejar a toda la zona, se van a acercar, perdón, a toda la zona que se llama la Decápolis, a la zona portuaria. Muy bien, van a una región llamada, dice ahí la lección que vimos, a Gerasa, ¿verdad? Los gerasenos. Bien, ahora vamos a seguir identificando, hermanos, ¿cuántos kilómetros tenían que recorrer? Ahora, este lago, aunque se llama Mar Muerto, ¿realmente era un mar salado? Hermana Antonieta, por favor. No, no era un mar salado, era un lago de agua dulce, hermano. Era una cuenca, estaba rodeado por montañas y medía 21 kilómetros de largo y 12 kilómetros de ancho. Muy bien, ya están ustedes imaginándose la longitud, ¿verdad? 21 kilómetros, porque iba a arrancar precisamente de qué lugar estaba Jesús. Recuerden que había hecho unas comparaciones ahí con sus discípulos, que les había explicado en qué lugar estaba, de dónde iban a partir. Hermana Leticia de Luna, por favor. De Capernaum, ¿verdad? Iban a partir de Capernaum. Ya vieron ahí ustedes el mapa de Capernaum y se iban a dirigir hacia el este. O sea, la parte más larga, hasta la parte final. Precisamente si ustedes ven ahí en su mapa, Gerasa queda muchísimo más abajo. Como si lo viera usted en el mapa, pudiera hasta decir, ¿por qué no se fueron por tierra? ¿Por qué por mar? Si usted ve el mapa completo es una franja, era un lago pequeño, ¿verdad? Que iban a llegar hasta Gerasa. Bien, entonces Jesús va hacia allá. ¿Y qué pasa ya en el interior de esta? Pero primeramente, hermanos, ¿iban solos ellos o habían algunas otras barcas con ellos? Hermana Bersabe de Robles, por favor. Pues se enteraron de que Jesús iba a viajar y empezaron a agarrar sus barcas y mucha gente fue tras ellos también. ¿Verdad? Mucha gente fue tras ellos. ¿Qué pasó con las otras barcas? ¿Se lo quiere usted imaginar? ¿Qué pasó con ellas? ¿Cruzaron también igual? ¿Llegaron al punto final como Jesús? Hermano Francisco Martínez, por favor. No, pues viendo la tempestad, ellos regresaron a Capernaum por la tempestad que estaba y se tuvieron que regresar. Es muy probable, hermanos, aunque no da detalles la Biblia, es muy probable que estos hayan regresado. Pero ¿qué pasa ahora con los discípulos y con Jesús? Se encuentran en medio de una tormenta. Aunque ya se explicó un poco de ello, queremos ver cómo se origina una tormenta o qué es la causa que origina una tormenta. Hermana Pilar. Como el mar de Galilea está rodeado por montañas, la temperatura del agua en la superficie suele elevarse y el aire frío procedente de las montañas baja con rapidez
entra en contacto con la cálida superficie del agua y provoca fuertes y repentinas tormentas. Así es. Este lugar, hermanos, allí en la obra Perspicacia, habla que estaba a 210 metros bajo el nivel del mar. ¿Se imagina usted? Por ejemplo, hay un lugar aquí en México, creo que es ahí por Ensenada, hay un lugar que está abajo del nivel del mar. Esto provoca mucho calor en la superficie del agua. Entonces, al bajar de las montañas, este viento tan frío provoca esta tormenta. Vamos a ejemplificarlo de una manera, hermanos. ¿Qué pasa si usted tiene una actividad forzada y está usted sudando y se mete usted a bañar con agua fría? ¿Qué podría pasar? Hermana Betsabe. Hay una descompensación. Es como pasa cuando los huracanes, cuando se encuentra una corriente fría con una corriente caliente, chocan y provoca remolinos. ¿Verdad? Entonces, esto causa, obviamente, una agitación. Y esta agitación hace que crezcan las olas y entonces entren en pavor los discípulos. ¿Les hacía falta a los discípulos fe? ¿Se lo puede usted imaginar? ¿Qué le dijo Jesús a ellos? Hermana Silvia, por favor. Es que viéndolo desde la óptica humana y ellos como pescadores quizás nunca se habían encontrado con una situación así, o si la habían vivido, seguro les había costado salir de ella. Entonces, humanamente hablando, pues sí era para preocuparse, pero ya Jesús está hablando en sentido espiritual. ¿Por qué no tienen fe si están con Él? Así es. ¿Qué podemos aprender, hermanos, ahí de esta lección? Si usted trae en pánico, ¿cómo reacciona? ¿Será que en ese momento usted pueda pensar sanamente, hermana Alma Bolaños? No, si una persona entra en pánico, básicamente se apaga el cerebro, es decir, no va a tomar buenas decisiones porque es tanto su adrenalina que lo único que se centra es en el problema, no ve a su alrededor las opciones que tiene. Así es. Hermana Olivia, por favor. Sí, y al ver esta situación, aunque estos hombres sí eran experimentados en la materia, despiertan a Jesús y le dicen, ¿no te importa lo que está pasando? Podemos ver en esas palabras que estaban realmente desesperados, ya no lo podían controlar, es por eso que les prestan a Jesús esto. Exactamente, ¿verdad? Hermano Víctor Figueroa. Las características de una persona que está histérica o está en shock es que no toma buenas decisiones y nos ponemos a pensar, si yo voy con Jesús en una barca y he visto a Jesús curar, sanar, resucitar, ¿no sería lo más lógico haberlo despertado antes de ponerme a hacer otras cosas? Y ellos se cansaron, se fatigaron de luchar contra las olas y después tomaron la decisión de hablarle a Jesús, cosa que hubieran hecho inmediatamente comenzando el problema. Así que sí tomaron una decisión incorrecta y por eso estaban prácticamente sorprendidos. ¿No te importa que perezcamos? Pero hubieran hecho eso al principio del problema. Entonces, hermanos, la lección es, estando en pánico, hermanos, probablemente, aun cuando ellos fueron testigos de todo lo que hizo Jesús, en ese momento les ganó, ¿verdad? El miedo. Eso será natural en el ser humano, imperfecto. Hermano Israel Villaseñor, por favor. Hasta cierto punto sí, porque tenemos miedo a las cosas que no conocemos y cuando hay cosas que no sabemos cómo controlarlas, ¿verdad? Pues entonces es cuando nos sentimos peor, desesperados. Pero el saber de antemano que hay cosas que sí van a suceder, pero que contamos con el respaldo de Jehová, puede ser que nos ayude a mitigar ese miedo que tenemos. Hermana Araceli Bolaños. Eso nos puede enseñar, hermano, que en estos últimos días hay que meditar, orar mucho, estudiar para que no nos gane el pánico ante tantas situaciones que vamos a vivir, para que no perdamos la fe en Jehová y en Jesús. Así es, hermanos, ¿verdad? Necesitamos valor, pero no sabemos cómo vamos a reaccionar en la situación en cuando se presente la gran tribulación, ¿verdad? Eso, aunque estemos muy bien preparados, los discípulos también lo estaban. Entonces es algo para meditar, hermanos, para que pensemos en ello. Pero vamos a continuar con nuestro mapa. ¿Qué les parece? La Decápolis. ¿Qué era una Decápolis?
Hermana Kesia. Si viene de la palabra Deca, que significa 10, y polis, ciudad, entonces eran 10 ciudades. Muy bien. ¿Pudo identificar cuáles eran esas ciudades? Ahí está el mapa. Hermana Leticia de Luna. Las ciudades originales fueron Damasco, Filadelfia, Rafana, Escitópolis, Gadara, Hipos, Dion, Pela, Gerasa y Canata. Muy bien. ¿Abarcó todas estas ciudades en nuestro Señor Jesucristo? Hermano Figueroa. En boca de nuestro Señor Jesucristo, Él no fue enviado a nadie, salvo a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y el territorio un territorio que estaba fuera de la designación original de Jesús, aunque acudió, pero no estaba en su designación oficial. Y aunque no tampoco da especificación la Biblia, hermanos, la obra Perspicacia menciona, hermanos, que estuvo muy poco tiempo ahí. Y eso lo vamos a ver en la siguiente sección del libro. ¿Qué pasó? Un hombre que estaba endemoniado hizo que los demás, los habitantes de ese lugar, corrieran a nuestro Señor Jesucristo, que no estuviera ya en ese lugar. Entonces estuvo muy poco tiempo. Hermana Antonieta, por favor. Sí, incluso cuando ven que la piara del cerdo se despeña, se menciona que esto provoca en la gente tanto miedo que corren a nuestro Señor Jesucristo. Y la obra Perspicacia comenta que Jesucristo no insistió en quedarse en esa ciudad porque había personas dignas en otros lugares a quien Jesús iba a servir, además de que Jesucristo ya había dejado allí un hombre creyente, que era el que había sido liberado de los demonios, y este es el que podía dar testimonio en ese lugar tanto a parientes como a otras personas. Muy bien, entonces ¿sí lo escucharon o no a Jesús? ¿Qué les parece si vemos un texto bíblico? Veamos Mateo 4:25, hermanos. 4:25, y note lo que menciona aquí. 4:25, si a alguien le gusta dar lectura, hermana María José Mesa, por favor. Por consiguiente, grandes muchedumbres le siguieron de Galilea y de Decápolis y de Jerusalén y de Judea y del otro lado del Jordán. ¿Pudo notar algo? ¿Le habrán escuchado a Jesús? Dice, de Decápolis, ¿verdad? También le siguieron. Entonces esta gran región que él fue por un instante, por un momento, recordemos también ahí en Damasco, hermanos, que lo vimos el día de hoy. En Damasco había un discípulo de Jesús, Ananías, ¿verdad? Que fue y lo comisionó Jesús para que abordara a Saulo de Tarso. Entonces, sí habían judíos. Ahora, ¿cuál era el interés que tenía Jesús de ir a llevar este mensaje a los judíos que vivían en esta zona? Porque era una zona griega, hermanos. La Decápolis era precisamente una cultura griega que se había formado de toda esta región. Pero ya los judíos habían estado influenciados ¿por quién? Y por eso necesitaban la ayuda. Hermano Víctor. Se nota desde la historia del pueblo de Israel cómo durante un periodo sufrieron la helenización, lo que significa que el imperio griego tuvo un impacto sobre ellos. Incluso alguna vez Antíoco IV llegó a tener una escultura de Júpiter en el mismísimo templo. Eso lo veíamos en las lecciones. Ahora seguramente estos hombres que vivían, aunque eran israelitas que habían migrado, tenían mucha influencia judía y necesitaban escuchar el mensaje salvador de parte de Jehová. Muy bien, hermanos. Y recordemos también, si nos vamos un poquito a la historia, hermanos, ¿de dónde eran los filósofos? Precisamente eran griegos. Y había mucha filosofía griega. Estaba Platón, estaba Sócrates, estaba Aristóteles. De hecho, Alejandro Magno fue el que vino a colonizar esta Decápolis, llegó a Gerasa, hermanos. Entonces, toda esta influencia que había, Jesús la conocía y necesitaba llegar al corazón de los judíos para que no se siguieran contaminando. Hermanos, ¿qué podemos aprender o destacar del valor de Jesús? ¿Qué podemos destacar del valor de Jesús? Incluso venía dormido. Hermana Antonieta. Sí, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo descansara después de su harto trabajo deja ver que aún hasta una persona que era perfecta para hacer mejor uso de sus facultades físicas y mentales tenía que tener descanso y el sueño suficiente para poder ser más eficaz en su trabajo a la hora de enseñar. Muy bien, gracias, hermana. Hermana Brenda, por favor.
Sí, y que también ese valor de Jesús estaba cifrado en la confianza que le tenía a Jehová, porque sabía que Jehová le podía dar poder, como ya lo había hecho antes para hacer milagros, de igual manera lo podía hacer en ese momento. Por eso es que él despertó y actuó. Gracias. Hermana Sandra, por favor, decano. Sí, debido a que Jehová es el que tiene el control sobre las fuerzas naturales, en el caso del mar, se demuestra, hermano, porque las mareas y las costas hacen que el mar se mantenga dentro de sus límites establecidos, como si hubiese una especie de barricada que impide que el mar se salga hacia la tierra firme. Esto es gracias al poder que Jehová tiene, y este mismo es el que le transmitió a nuestro Señor Jesucristo para hacer estos actos milagrosos. Muy bien, hermana. Hermano Limón. Sí, y es interesante también destacar que Jesús sabía perfectamente que en ese lago pues las tormentas eran muy comunes. Sin embargo, aún así él se durmió confiado. ¿Por qué? Porque al ser el obrero maestro de Jehová, él sabía perfectamente también cómo funcionan los elementos. Entonces, y con el poder de Jehová, entonces es por eso que él también estaba confiado. Muy bien, hermanos. Note entonces cuánto podemos aprender, ¿verdad? Como Jesús lo decía, las comparaciones, las ilustraciones de este mapa. En la actualidad, hermanos, lo que es Gerasa, lo que es la parte griega, ahora es Geras, ahí se llama el lugar, y hay muchas ruinas ahí que testifican lo que la Biblia mencionó con mucho tiempo atrás. Hermano Reinaldo, muchas gracias. Apreciamos mucho su dedicación y de manera muy particular cómo condujo esta consideración bíblica. Gracias, hermano. Y gracias al auditorio por su muy buena preparación. Bien, hermanos, pues nos ponemos a pensar un poquito en esta reunión. Lo primero que tenemos muy presente es que Jehová no se fija en apariencias externas. Jehová ve el corazón. Y eso fue lo que vio en el apóstol Pablo. Un corazón sincero, genuino, deseoso de servirle, porque era celoso, amaba a Jehová plenamente. ¿Nos puede servir a nosotros mucho? Sí. Aún en el tiempo que tengamos, que nuestro amor crezca. Y eso va a ser posible hacer trabajos o actividades como las que realizó con esa confianza el apóstol Pablo. Algo que también pudimos notar, hermanos, es que a veces pasa uno situaciones difíciles, delicadas, graves, ¿verdad? Pero en Perla se hizo notar, ¿verdad?, que Jesucristo está muy al tanto de las circunstancias. Es cierto, no las elimina por completo, pero algo que podemos darnos cuenta, y ahí lo notamos, es que da la fuerza, da el poder, da la confianza para enfrentarlas y seguir adelante. De veras que es muy, muy interesante. ¿Y qué pudimos notar del video? Bueno, hermanos, dijimos, vamos a meditar en este. Y sin duda, algunos de los que están aquí o estamos aquí tendrán ese deseo de apoyar una obra voluntaria. Y aún los que no podamos hacerlo, tenemos el aprecio genuino. Y también daremos el apoyo que sea necesario, ¿verdad?, económico, de muchas maneras, a nuestros hermanos, para que aquellos que se están haciendo disponibles lo hagan de mejor manera. Pero piense, ¿podría ser usted un voluntario externo? Es interesante. Muy bien, hermanos, ¿qué vamos a ver en nuestra próxima semana? Vamos a ver a dos personajes, Bernabé y Saulo o Pablo, ¿verdad? Cómo realizaron una obra especial. Y otra vez hablamos de la buena disposición o la actitud de corazón para servir hasta en lugares lejanos, ¿verdad? Resultados, estímulo, progreso. Bueno, hasta en nuestro tiempo seguimos recibiendo la fortaleza y el estímulo de hombres como el apóstol Pablo y como Bernabé. Así que vamos a prestar atención a esto. Ya vamos a hablar de un punto, hermanos, vamos a prestar mucha atención a un punto, el prejuicio. ¿Verdad?
¿cómo es este? ¿O por qué hay que eliminarlo? En Perla, sin duda, se nos va a ayudar mucho. Bien, hermanos, pues esa es nuestra consideración de esta semana y la semana que viene. Pero antes de terminar nuestra reunión, hermanos, vamos a analizar dos anuncios. Mire, el primer anuncio tiene que ver con, a ver si se abre esto. Aquí está. El anuncio para el mes de diciembre dice así, hermanos. A partir de los números del 2019, en las páginas Despertad y La Atalaya para el público, ya no aparecerá una idea para presentar las revistas. Esto está en armonía con las instrucciones del cuerpo gobernante sobre la prioridad a iniciar conversaciones cuando predicamos y no solo dejar publicaciones. ¿Sí notó el punto? Bien, ¿verdad? Así es. Y hay un anuncio antes, dice, se les debe recordar amablemente a los publicadores que no es apropiado, fíjense bien en este punto, lo leo así porque está en la guía de los exhibidores. Se les debe recordar amablemente a los publicadores que no es apropiado estar de pie o sentado lejos del exhibidor o estar absortos en conversaciones unos con otros en lugar de estar atentos a las personas que pasan. Así que, pues ahí está, se nos siguen dando instrucciones y hay que ponerlas en práctica. Vamos a olvidarnos del celular, porque luego a veces estamos ahí ocupados más con el celular que atendiendo, ¿verdad? Y eso debemos eliminar. Pues bien, hermanos, con esto concluimos nuestra reunión. Vamos a finalizar entonces esta con una canción. Déjenme abrirla, ¿verdad? Vamos a entonar entonces, hermanos, la canción número 59. Esta tiene como tema Ven a alabar a Jehová. Se basa en el Salmo 146:2. Así que, pues es una canción particularmente de alabanza a Jehová, así que vamos a hacerlo con mucho gozo. Podemos ponernos de pie si así puede hacerlo. Y entonemos todos juntos la canción número 59.